Perlas de la primera epístola universal del apóstol Juan. El apóstol escribe su carta para contrarrestar las herejías que amenazaban la iglesia en ese entonces, para afianzar a los miembros en las doctrinas cristianas esenciales y para hacer que la verdad sea tan atrayente que los seguidores de Cristo no sean seducidos por el error. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Iniciamos el estudio de las perlas de la primera carta del apóstol Juan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo día. Gracias por cada una de tus bendiciones. Al abrir tu palabra, te rogamos que tú nos enseñes, nos des entendimiento. Abras, Señor, nuestros ojos para poder ver tu verdad. Enséñanos qué perlas encierra esta carta, sobre todo el primer capítulo, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas de esperanza, por estar allí, por cada día acompañar el estudio de la palabra de Dios. Nuestro objetivo es encontrar las enseñanzas para nuestra vida. Ese es el propósito. Nuestro objetivo es cómo hacer para que la palabra de Dios sea una realidad en nuestro diario vivir. Acompañamos alguna información contextual, alguna información relacionada al libro, pero siempre el propósito principal es de qué manera vivir el mensaje, de qué manera vivir el capítulo. Gracias por compartir con sus amigos, gracias por animar a los demás miembros de iglesia, a sus familiares, a sus amistades, a iniciar el estudio de la Biblia versículo a versículo. Esta carta se cree que fue escrito alrededor de los años 90 y 95 después de Cristo. En este primer capítulo encontramos nosotros la declaración del apóstol. Él dice: yo no les escribo algo que no haya visto, sino que yo he sido un testigo de primera mano. Así como el apóstol Pedro nos dice que él lo que vio es lo que escribe y que todo lo que él escribe está refrendado por la palabra profética más segura. Ahora el apóstol va en la misma línea. Pedro dice que hay un propósito para que la fe que ellos desarrollaron, recibieron de Dios, nosotros también la recibamos. Y el apóstol Juan dice, ¿para qué? Para que la comunión con Dios sea una comunión plena, para que la comunión con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, sea plena. Realmente aquí encontramos el poder transformador de la palabra de Dios. Recuerden que Jesús llamaba a Juan y a su hermano Jacobo o Santiago como los hijos del trueno. Pero el poder del evangelio convirtió a ese jovencito acelerado, a ese jovencito que quería hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos, a ese jovencito que prohibió que hablaran la palabra de Dios porque no seguían al grupo. Ahora el poder de la palabra lo había convertido en el apóstol del amor. Esta carta nos habla acerca del amor. Lo que era desde el principio. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, él también inicia con esta palabra,
el principio. En el principio era el Verbo. Y ahora Juan dice lo que era desde el principio. ¿Y qué era desde el principio? En la última parte vuelve a tocar al Verbo y lo llama el Verbo de vida. El Evangelio es eterno. El Evangelio fue trazado por Dios antes que el mundo fuese, dice el apóstol Pedro. Lo que era desde el principio, el amor de Dios, el plan de salvación, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí el apóstol es un tanto redundante. Utiliza la figura conocida como pleonasmo. Lo que hemos visto. No hay necesidad de decir con nuestros ojos, pero en la Biblia se recurre mucho a la redundancia para dejar en claro lo que se nos está queriendo decir. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Testigos de primera mano. Y miren lo que leemos aquí, no perdamos de vista. Hemos visto, hemos oído, hemos contemplado nuestras manos. Dentro de los seguidores, dentro de los colaboradores del apóstol Juan, había alguno posiblemente que vivió en el tiempo de Jesús, posiblemente. O se está refiriendo al testimonio de los apóstoles. Recuerden que no solo los 12 formaban parte del grupo que seguía a Jesús. En una ocasión envió a 70 a compartir el mensaje. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que más de 500 personas vieron la ascensión. Y entonces ahora el apóstol nos dice lo que hemos visto. Cuando nosotros queremos dar un testimonio, cuando nosotros queremos predicar, tenemos que predicar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. ¿Y cómo vamos a ver, cómo vamos a oír, cómo vamos a tocar, cómo vamos a contemplar? El libro de Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hoy nosotros no podemos verlo físicamente, no podemos palparlo físicamente, pero podemos ingresar al trono de la gracia y tener experiencias similares. Y digo experiencias similares porque el Espíritu Santo es el que va a obrar en nuestra vida. Mucha gente ha experimentado la transformación de sus vidas porque aprendieron a contemplar, porque aprendieron a oír la palabra, porque aprendieron a ver a Jesús ministrando en el santuario celestial, porque aprendieron a contemplar a nuestro abogado intercediendo por nosotros, porque aprendieron a contemplar la cruz de Cristo. Hay quienes dicen, no sé qué predicar, no sé qué enseñar. Yo no entiendo bien esto. Predica lo que contemplas, predica lo que oyes, predica lo que ves. Predica tu testimonio personal. Y ese testimonio personal lo vas a tener en la medida que te acerques al Señor, en la medida que tengas ese encuentro personal con el Señor cada día. Y palparon nuestras manos tocante al Verbo. ¿Quién es el Verbo? Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era
Dios, y el Verbo se hizo carne. El Verbo es quien trajo la luz para nosotros. El Verbo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol no pretende tratar todos los aspectos concernientes al Verbo, pero en su epístola declara verdades basadas en su experiencia personal. Ahora lo vemos en el versículo 3. Tocante al Verbo de vida. ¿Quién es el Verbo de vida? Cristo. Porque la vida fue manifestada. Aquí el apóstol habla de la encarnación de Cristo. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es lo que dice Juan 1? Capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, el Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Cristo, el Verbo, fue manifestado. La palabra vida del versículo 1 proporciona una base para lo que se dice en la vida del versículo 2. ¿Quién es esa vida? El Verbo. Él es la vida. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es el testimonio. El testimonio es un testimonio vivo. El testimonio es un testimonio presencial. ¿Y cuál es el propósito? Se nos anuncia la vida eterna. ¿Y cuál es el propósito de anunciarnos la vida eterna? Que nosotros tengamos vida eterna. Ese es el plan de Dios. Cristo, que es la vida, se encarnó, vivió entre nosotros para rescatarnos de la condenación de la muerte, para darnos la vida eterna. El apóstol piensa en términos de eternidad y destaca la naturaleza eterna de su amado Señor y de la vida que anticipa compartir con Él. Juan 3:16. Lo que hemos visto y oído, una vez más el apóstol reitera, lo que hemos visto y oído. No estamos hablando de algo que no conocemos, que no entendemos. Nadie debe hablar algo que no entiende, que no conoce. Los que testificamos de Cristo debemos hablar lo que entendemos, lo que conocemos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Cómo vas a evangelizar? Vas a contar lo que has visto y oído. Si cada día escudriñas la palabra de Dios, tendrás mucho, mucho para contar, porque oirás, porque verás con los ojos de la fe. Eso os anunciamos. Allí está el poder del Evangelio. Si tú vas a predicar, predica de lo que has visto y oído. Si vas a enseñar, enseña de lo que has visto y oído. No es bueno repetir sermones. Hay libros donde se nos presentan, dicen, sermones, 40 sermones, 100 sermones para presentar. Cada sermón es la vivencia de una persona. Cada sermón es la experiencia de esa persona. Y por eso es que nosotros, se habrá dado cuenta, los evangelios tienen temas similares, pero no están presentados de la misma manera. Las cartas de Pablo, Santiago, Pedro, ahora Juan,
Luego vamos a ver Judas. Tienen temas similares, pero no están presentadas de la misma manera porque son experiencias particulares. Si vas a predicar, predica, pero lo que has visto y oído. Entonces, tu mensaje será un mensaje poderoso. Hay quienes escuchan sermones y copian el sermón, memorizan el sermón y repiten el sermón. Eso no es bueno. Insisto, cada mensaje es producto de haber visto y oído. Te puedes guiar por algunos sermones, pero no puedes memorizarlo y repetirlo, porque lo que vas a predicar, lo que vas a enseñar, tiene que ser producto de tu experiencia con el Señor, lo que has visto y oído. ¿Y para qué dice? Aquí el apóstol nos da el propósito. Hay dos propósitos. ¿Para qué nos escribe? ¿Para qué nos anuncia? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión. Para que ustedes también formen parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Estemos en la misma fe. ¿Qué nos dice Pedro? Esa misma fe que proviene de Dios, que tienen los apóstoles, nosotros también lo tenemos. Y ahora el apóstol Juan dice, para que tengamos la comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión, el compañerismo, ya sea que ese compañerismo se haya dado entre los apóstoles o entre nosotros por generaciones, la iglesia es la misma y el compañerismo debe ser el mismo. Y también aquí hay otro mensaje, ese compañerismo que debemos vivir como iglesia. La madurez se va dando con el tiempo. Como les decía hace un momento, el hijo del trueno se ha convertido en el evangelista del amor. Para que tengan comunión con nosotros. ¿Y con quién es la comunión? Con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión existe entre Juan y la deidad. La comunión existe entre los apóstoles y la deidad. Y la comunión debe existir entre nosotros y la deidad. El cristiano se convierte en un vínculo de unión entre el cielo y la tierra. Con una mano se aferra de su conocimiento de Dios mediante Cristo y con la otra toma a los que no conocen a Dios. En esa forma se convierte en un eslabón viviente entre el Padre y sus hijos extraviados. La comunión entre Dios, la deidad y nosotros. Ese es el primer propósito. ¿Para qué nos escribe? Para que tengamos comunión entre nosotros y con la deidad. ¿Cuál es el segundo propósito? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí encontramos el otro propósito, para que nuestro gozo sea pleno, para que se produzca dentro de nosotros un gozo pleno. ¿Y qué es gozo? Recuerden que el gozo es diferente a la felicidad. La felicidad es como la emoción instantánea, pero el gozo se mantiene en el tiempo. El gozo puede experimentarlo la persona aún en medio de la desgracia, aún en medio del dolor. Para que vuestro gozo sea cumplido. El parecido entre estas palabras, ¿no?, de gozo y felicidad, muchos lo intercambian, pero una cosa es el gozo y otra cosa es la felicidad. ¿Y qué nos dice el apóstol? Que su gozo sea cumplido.
Hemos visto nosotros en Santiago capítulo 1, versículo 2, donde el apóstol nos habla acerca de que debemos vivir nosotros el gozo en las diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dos propósitos del apóstol: que tengamos comunión con Dios y con nuestros semejantes, y que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo el gozo es cumplido? Cuando recibimos lo que esperamos. Los héroes de la fe de Hebreos 11 no recibieron, pero por fe lo vieron, lo tocaron, contemplaron. De este modo termina la introducción. Y ahora, de los versículos 5 al 10, el apóstol nos habla acerca de los requisitos para tener comunión con Dios y con nuestros semejantes. Requisitos para tener comunión con Dios y con nuestros semejantes. El primer requisito para tener comunión con Dios y nuestros semejantes es caminar en la luz. Y de ese tema se ocupa entre los versículos 5 y versículo 7. Caminar en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice el apóstol, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es la luz. El apóstol Juan utiliza mucho la palabra amor, utiliza la palabra luz, utiliza la palabra mandamientos. En el versículo 8 y 9 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice: no era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién es la luz? Él es la luz. Y ahora, en su primera carta, va en esa misma línea el apóstol, que dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, la ausencia de oscuridad. No hay oscuridad. Y la oscuridad, las tinieblas, es símbolo de pecado. Las tinieblas es símbolo de enemistad con Dios, estar alejados de Dios. Y esto lo hemos ya visto a lo largo de los evangelios, de las cartas de los apóstoles. Entonces, debe quedar claro que Dios es luz, Jesús es luz, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, y no hay ningunas tinieblas en él. La presencia de Dios es luz. Cuando hablan de la creación, hay muchos que dicen: y en el principio todo era oscuro, y luego dijo Dios, sea la luz. Algunos sostienen que su propia luz empezó a iluminar. Es lo que sostienen, porque recién en el cuarto día crea Dios las lumbreras. Pero Él es luz. Eso queda claro. Entonces, si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, el versículo 6 ya se dirige a nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con la luz y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El Evangelio de Juan es desafiante, así como nos encontramos con el Evangelio, con la carta de Santiago,
que es desafiante porque nos desafía a que nuestra fe sea una fe viva, no una fe muerta. Ahora el apóstol nos pone contra la espada y la pared. Ahora es como si Él nos va a sacudir para que nos demos cuenta. Dice, si tú dices que tienes comunión con Dios, si tú dices que amas a Dios, si tú dices que crees en Dios y andas en tinieblas, eres un mentiroso. ¿Y qué significa andar en tinieblas? Andar en pecado. Andar alejados de Dios. Hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Practicar cualquier cosa menos la palabra de Dios. Nada puede reproducirse en las tinieblas excepto ciertas formas inferiores de vida que tienden a ser más las sombrías tinieblas. Si tú dices que crees en Dios, pero vives en tinieblas, dice el apóstol, mientes. Mientes. Y no practicamos la verdad. Los mentirosos no formarán parte del reino de Dios. Mentimos al no practicar la verdad. El pecado se expresa primero como un pensamiento, pero por lo general el pensamiento se convierte en un hecho. Somos lo que pensamos. Nuestras conductas están determinadas por la forma como nosotros pensamos. Cuando la conducta diaria llega al punto de rechazar el hábito de asistir a la iglesia, es una demostración de que se ha cortado la comunión con Dios. Cuando la religión deja de ser una práctica cotidiana, se elimina a Dios de la vida diaria y en cambio se da lugar a las tinieblas. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Y si decimos que tenemos comunión con la luz, pero andamos en tinieblas, o sea, andamos pecando, estamos mintiendo. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál era el propósito de su carta? Versículos 3 y 4. 3. Que tengamos comunión con Dios y con nuestros semejantes. Y segundo, que nuestro gozo sea cumplido. Y ahora el apóstol dice en el versículo 7, si andamos en luz, si creemos en Dios, si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros. Nos llevamos, nos sobrellevamos, nos ayudamos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre. La última oración de este versículo es de ninguna manera una idea posterior, pues la experiencia que aquí se está tratando es que si yo vivo en luz, ya he aceptado la sangre de Cristo. Si yo vivo en la luz, ya he aceptado a Jesús como mi Salvador. Si yo vivo en la luz, he confesado mis pecados. Si yo vivo en la luz, vivo para Dios. Yo no puedo acercarme a Dios si no he aceptado la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo no me ha lavado. Dice Isaías 58:2 o 59:2. ¿Qué es lo que dice? Que nuestros pecados, es 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de nosotros para que Él no oiga. Entonces, cuando aquí el apóstol escribe en
la última parte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No implica que entra al último. Para estar en comunión con Dios, para estar en la luz, necesitamos ser lavados, limpiados con la sangre de Cristo. Y esta figura de ser lavados, limpiados con la sangre de Cristo, también se repite, como ya hemos visto anteriormente, en Apocalipsis capítulo 12. Por su sangre nosotros hemos sido lavados. Por la sangre de Cristo. ¿Estás en comunión con Dios? Vives en la luz. Y si vives en la luz, tienes comunión con tu prójimo. Hay comunión entre los unos y los otros. Y la evidencia de que vivimos en la luz, la evidencia de que vivimos en comunión con Dios, es que hay comunión con nuestros semejantes. Los demás pueden no querernos, los demás pueden no querernos cerca a ellos o pueden odiarnos, pero nosotros no debiéramos caer en ello. Recuerda a Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa es la evidencia. Si dices que estás en la luz, vas a tener comunión con tu prójimo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En los versículos 8 al 10 nos da el segundo requisito: la confesión de los pecados. Siguiente requisito: confesar los pecados. Primer requisito: vivir en la luz. Y el segundo, ¿qué es? Confesar los pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, uno de los requisitos necesarios para cambiar es que tenemos que aceptar nuestra condición, aceptar nuestra realidad. Cuando las personas vienen a consulta, lo primero que deben aceptar es que tienen un problema. Si no aceptan que tienen un problema, no se puede trabajar con ellos. Porque si no reconocen un problema, ¿cómo se trabaja? Y generalmente esto sucede cuando las personas son derivadas a consulta, por ejemplo, por un juez o algunos alumnos por la administración del colegio. O sea, no van porque quieren, sino porque son obligados. Y hay mucha gente que como que se siente obligado a estar cerca a Dios, porque si no estoy cerca a Dios me va a castigar Dios, si no estoy cerca a Dios no me va a ir bien en esto. No están buscando una comunión con Dios, sino están buscando algo interesado. Pero cuando uno busca estar en comunión con Dios, lo primero que tiene que hacer es reconocer su condición de pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Miren, ¿por qué el pecado del orgullo es el pecado más peligroso? ¿Por qué? Porque un orgulloso, un soberbio, un autosuficiente, cree que no hay nada de malo en él y por lo tanto no necesita confesar ningún pecado. Por lo tanto, no confiesa nada. Y entonces él dice, estoy bien así, y no permite que el Espíritu Santo transforme su vida. Por eso el apóstol es claro: si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando. Y la verdad no está en ti. ¿Por qué?
El pecado ingresó a toda la humanidad cuando Adán y Eva cometieron pecado. Y es el primer requisito que necesitamos para buscar a Jesús, reconocer que somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, si yo reconozco que soy pecador y confieso mis pecados, entonces sí, va a cambiar la cosa. Miren, y aquí hay algo interesante. ¿Qué es confesar? ¿Cuándo es que nosotros confesamos nuestros pecados? Las personas confiesan sus pecados cuando reconocen que han pecado, cuando reconocen que han fallado. ¿Se da cuenta? Cuando uno reconoce que ha fallado a un acuerdo tácito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo acepto a Dios, como mi Señor, acepto su verdad, acepto el Evangelio, acepto los mandamientos, porque son los mandamientos los que me revelan qué es pecado y qué no es pecado. En pocas palabras, entro a vivir en una relación con Dios bajo los términos que Dios ha establecido. Pongamos como ejemplo el matrimonio. Cuando usted decide casarse, miren, generalmente no se ponen a repasar cuáles son los términos que hay que cumplir. Tácitamente se aceptan muchos términos, ¿verdad? Entonces, uno de esos términos que se acepta es que uno debe vivir para el otro. Sus afectos deben ser solo para la pareja. Y cuando se comete la infidelidad y la persona confiesa que ha sido infiel, está reconociendo que ha roto a ese acuerdo tácito de que sus afectos debían ser solo para la pareja. Entonces, confesar es eso. Confesar es reconocer. Confesar es decir que yo he fallado. Y para decir que yo he fallado hay un paso previo, el arrepentimiento. El arrepentimiento hace que yo me dé cuenta que no estoy caminando por los caminos de Dios. Entonces ahora confesar es decirlo, expresarlo. Y aquí hay algo más. Si confesamos nuestros pecados, los pecados tienen que ser específicos. Hay quienes dicen, Señor, perdona mis pecados. ¿Qué pecados? ¿En qué has pecado? Y cuando tú eres específico, vas a hacer una especie de recuento. ¿Cuándo fue ese pecado? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Y por qué necesitas todo eso? ¿Porque Dios no lo sabe? No, Él lo sabe. Recuerden que Dios lee incluso las intenciones de nuestra vida. Necesitamos hacer todo ese recuento para darnos cuenta qué es lo que falló. Hemos leído en la segunda carta de Pedro, en el 2:9, recuerden, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Por qué es que Dios no me libró de esa tentación? ¿Por qué caí? ¿Cuáles fueron mis pensamientos, mis argumentos para justificar el pecado? Una de las razones por las cuales pecamos es porque nosotros empezamos a argumentar y a justificar. No, no es tan malo. No, creo que no está mal. Y entonces continuamos. Por eso es que la confesión debe ser específico de cada pecado. Y si alguien no quiere confesar de forma específica, no va a obtener los beneficios de una confesión. Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo.
Él ha prometido perdonar a todo aquel que vaya, a todo aquel que confiese sus pecados. Y en base a que Él es fiel y justo, en base a que Él nos declara fiel y justo, aquí entra el intercesor. Él es fiel y justo porque hemos aceptado a Jesús como nuestro sustituto. Él es fiel y justo porque nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Los méritos de Cristo hacen que nosotros seamos declarados limpios. No nuestros méritos. La sangre de Cristo es el que nos limpia. Recuerden el versículo anterior. Es la sangre de Cristo. El único elemento de incertidumbre en el proceso de la confesión y del perdón está en el pecador. Si el hombre confiesa de verdad, es seguro el perdón del Señor. Y lamentablemente hay mucha gente que confiesa y confiesa una y otra vez el mismo pecado. No confían en la fidelidad de Dios. No confían en que Dios perdona. Y van pidiendo por el mismo pecado, por el mismo pecado, por el mismo pecado. La fidelidad es una de las más destacadas cualidades del Señor. Juan realza aquí la fidelidad de Dios para otorgar el perdón. ¿Con cuánta frecuencia se renuncia a la paz por dudar de la fidelidad de Dios? Y lamentablemente, Satanás hace todo lo que puede para quebrantar nuestra fe en el solícito interés que el Señor tiene en nosotros como individuos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué es perdonar? Perdonar es pasar por alto. Pasar por alto. Es como cuando Jesús cuenta la parábola de los dos deudores. Uno le debía una suma impagable y le dice, olvídate, ya no me debes nada. Eso es perdonar, pasar por alto algo que es impagable. Una ofensa no se olvida así nomás, pero cuando uno perdona decide pasarlo por alto. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confiesas cada pecado, Él te va a limpiar de ese pecado. Él va a pasar por alto ese pecado. Recuerda que todo pecado mancha y cuando el pecador es perdonado queda limpio de los pecados que le han sido perdonados. En Salmos 51:10 encontramos al salmista a David, quien confesó su gran pecado y oró diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpio. Y esta limpieza debe ser cotidiana. Esta limpieza es lo que va a marcar el crecimiento del cristiano. ¿Y cuándo tiene que darse eso? Hoy. ¿Cuándo tiene que ser la confesión? Hoy. No dejemos nosotros para después la confesión. No lo dejemos. Hay algunos que lo dejan, lo van posponiendo hasta que se olvidan. Y si nosotros creemos en la existencia de los libros, dice que en los libros están registrados todos. Apocalipsis 20, fueron abiertos los libros y fueron juzgados las personas por lo que estaba escrito en ese libro. Por eso es que nosotros no debiéramos dejar de pasar un día sin confesar nuestros pecados. Y el Señor ha prometido limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, pero hay que confesar. Para no caer en el pecado es imprescindible estar continuamente alerta frente al peligro y también se necesita una renovación diaria de los buenos propósitos, pues el cielo, estimados hermanos, no puede hacer nada por la persona a menos que acepte la gracia y el poder de Cristo para erradicar cada deseo pecaminoso y cada mala tendencia de su vida. Primera de Juan 3, 6 al 10, Judas 24. Y en el versículo 10, que es el último versículo de este capítulo,
nos habla una vez más de si decimos que no hemos pecado, ¿no? Y esta es la tercera y específicamente la más falsa de las pretensiones a la santidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La condición necesaria para ser perdonados es reconocer que estamos en pecado, que hemos pecado, que estamos manchados. Pero si decimos que no hemos pecado, no todos somos pecadores. Hay mucha gente que busca responsables en los demás y nunca mira hacia adentro. Entonces ahora el Señor dice, le hacemos a Él mentiroso. Tremendo, ¿verdad? En el versículo 6 se habla del pensamiento ilusorio de mantener comunión con Dios mientras se anda en tinieblas. Es fácil pretender esto. Es difícil refutar una pretensión. Esa pretensión de yo estoy en Dios, yo creo en Dios. Y, a ver, demuestren. En el versículo 8 se menciona la ilusiva pretensión de poseer un corazón sin pecado. También es difícil probar lo contrario para nosotros, no para Dios. Sin embargo, aquí Juan dice que algunos afirman que no han cometido ningún otro acto pecaminoso. Esa pretensión no es verdad, pues todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23. Esta carta está dirigida a cristianos que tendrían que saber bien lo que era el pecado y por esta razón Juan se refiere claramente a la conducta después de la conversión. Le hacemos a él mentiroso. La consecuencia de la pretensión de que no hemos cometido ningún pecado se presenta de acuerdo con el patrón seguido en los versículos 6 y 8. Donde los resultados se expresan tanto positiva como negativamente, pero aquí se usan palabras más graves. ¿Y cuáles son? La pretensión de mantener comunión con Dios nos convierte en mentirosos cuando estamos envueltos en pecados, cuando no reconocemos nuestros pecados. Pensar que no estamos extraviados, pensar que no estamos en pecado. ¿Qué es lo que hace? Dice, convierte a Dios en mentiroso. No es que una pretensión humana pueda afectar la perfección divina, sino que si semejante pretensión fuera verdadera, estaría en contradicción con las palabras afirmadas en la misma palabra de Dios. ¿Cuál es el principio en el estudio de la palabra de Dios? Que la Biblia no se contradice. Si Dios dice que todos hemos pecado, eso es cierto. En el libro de Romanos se habla del primer Adán y del segundo Adán. Y su palabra no está en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Y entonces Él puede limpiarnos, Él puede perdonarnos, Él puede pasar por alto nuestros pecados y su palabra estará en nosotros. La palabra inspirada es el medio ordenado por Dios para revelar al hombre su verdadera condición y para salvarlo a fin de que no sea engañado creyendo que no tiene pecado. Por lo tanto, cada cristiano debe ser un estudiante diligente de la palabra. Debe aprender de memoria las verdades de la Biblia para fortalecer su mente con la palabra vivificante. Sus preciosas promesas serán su apoyo en tiempos de prueba y dificultades, y su instrucción en justicia nos conducirá al Salvador y nos preparará para recibir su carácter santo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no pecaremos más voluntariamente contra el Señor,
Salmo 119:11. Sin embargo, no pretenderemos que ya hemos alcanzado la santificación completa y definitiva. Por eso el Señor enseñó que es necesario lavarse los pies siempre. Es necesario confesar nuestros pecados siempre, cada día. Si pretendemos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Si reconocemos que hemos pecado, reconocemos el poder de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y buscaremos al Señor para que nos limpie de todos nuestros pecados. Que Dios te bendiga. Amén.